Después de 28 días, 28 semanas y ahora 28 años, uno pensaría que el mundo ya se acostumbró al apocalipsis, pero no, porque si algo demuestra 28 Years Later, The Bone Temple, es que incluso después de casi 3 décadas de infectados corriendo como poseídos, el ser humano todavía puede encontrar nuevas formas de volverse más extraño y más idiota. Esta vez la historia continúa el nuevo arco de la saga escrito por Alex Garland, pero dirigida por Nia Da Costa, quien decide llevar el desastre británico hacia un terreno todavía más raro. Sectas, templos hechos de huesos y tipos que parecen haber mezclado religión apocalíptica con fanatismo de barra brava o de partido político. Básicamente es la misma idiotez. Y porque, claro, cuando el mundo se acaba, lo primero que hace la humanidad no es reconstruir civilización. No, lo primero que hace es fundar un culto ridículo. Ahí entra Jimmy Crystal, interpretado por Jack O'Connell, un personaje que parece salido de una pesadilla alcohólica entre Mad Max y un concierto de heavy metal. Es el líder de una banda de fanáticos llamada Los Jimmys, un grupo de sobrevivientes que se rapan, se ponen pelucas rubias y siguen a su líder como si fuera una especie de profeta satánico del fin del mundo. El problema es que este personaje no nace de la nada. El propio equipo creativo ha reconocido que Jimmy Crystal está inspirado en Jimmy Savile, el antiguo presentador británico que durante décadas fue una figura querida de la televisión, hasta que después de su muerte se reveló que había sido uno de los depredadores sexuales más prolíficos de la historia del Reino Unido, con cientos de víctimas denunciadas. Y ahí es donde la película se mete en un terreno bastante incómodo, porque una cosa es usar referencias históricas oscuras para construir una metáfora, pero otra muy distinta es revivir la iconografía de un depredador real con peluca rubia, cadenas doradas y todo ese imaginario y convertirlo casi en una especie de icono post-apocalíptico. Savile fue durante décadas una celebridad protegida por el sistema mediático británico, alguien al que la sociedad le abrió las puertas de hospitales, instituciones y programas de televisión mientras los abusos ocurrían a plena vista. Solo después de su muerte comenzaron a aparecer cientos de denuncias que destaparon el alcance del horror. Por eso la presencia de esta referencia en la película resulta, como mínimo, desagradable. No porque el cine no pueda tocar temas oscuros, el horror vive de eso, sino porque Savile no es un mito ni un símbolo abstracto, es un caso real que expuso algo profundamente perturbador, una sociedad entera que miró hacia otro lado durante décadas. Revivirlo como inspiración estética para un villano post-apocalíptico puede leerse como sátira, pero también como una señal de que ni siquiera el propio cine británico termina de saber qué hacer con ese fantasma. Y francamente, hay criminales de sobra en la historia como para andar resucitando a ese. Pero dejando de lado ese detalle bastante turbio, la película intenta hacer algo distinto con la saga. Mientras las primeras películas eran puro terror de supervivencia, infectados rápidos, caos urbano, gente huyendo por su vida, aquí la historia se vuelve más rara y más simbólica. Ahora el mundo lleva décadas en ruinas y las comunidades humanas han empezado a transformarse en algo más parecido a tribus, cultos o sectas violentas. Mientras Jimmy Crystal y sus seguidores se dedican a matar sobrevivientes y predicar su delirante teología satánica, aparece el Dr. Kelson, interpretado por Ralph Fiennes, probablemente el único personaje que parece tener más de 2 neuronas funcionando en toda la película. Su obsesión es estudiar a los infectados o zombies, porque ahora en la película nos deja más que claro que son ambas cosas y entender si el virus está cambiando, si después de tantos años algo en ellos está evolucionando o incluso regresando lentamente a algo parecido a la humanidad. Y claro, cuando una saga empieza a hablar de evolución del virus, ya sabes lo que viene: filosofía, simbolismo, teorías raras y personajes mirando al horizonte con cara de esto significa algo profundo.
Garland claramente quiere empujar la franquicia hacia algo más reflexivo, pero a ratos la película parece debatirse entre ser una meditación sobre la humanidad o simplemente otra excusa para mostrar gente cubierta de sangre corriendo por bosques ingleses. Eso sí, hay que decir algo a favor del film. Ralph Fiennes se roba completamente la película. Cada vez que aparece en pantalla, la historia de pronto se vuelve interesante. Su personaje tiene esa mezcla de obsesión científica y cansancio existencial que hace pensar que este hombre lleva 28 años viendo la misma pesadilla repetirse y ya ni siquiera le sorprende. El problema es que cada vez que la película empieza a ponerse interesante, vuelve Jimmy Crystal con su secta de fanáticos y todo se convierte en una especie de circo post-apocalíptico que parece más preocupado de verse intenso que de contar algo coherente. Hay escenas que funcionan muy bien, especialmente cuando la película vuelve al terror físico de la saga. Infectados rápidos, persecuciones, tensión brutal, pero también hay momentos donde uno siente que la historia se está tomando demasiado en serio a sí misma, y eso es peligroso en una franquicia que originalmente funcionaba precisamente porque era simple, brutal y directa. Aquí todo es más grande, más simbólico y más extraño, lo que a veces funciona y a veces simplemente se siente como si alguien hubiera decidido que el apocalipsis necesitaba más filosofía y menos sentido común. Dicho eso, Devon Temple cumple con algo que muchas secuelas ni siquiera intentan: expandir el mundo. Nos muestra qué está pasando cuando una sociedad lleva décadas viviendo con el virus, cuando el horror deja de ser una crisis y se vuelve rutina. Y en ese sentido, la película plantea algo inquietante. El verdadero problema ya no son los infectados, el verdadero problema siguen siendo los humanos. Porque si algo deja claro esta película es que después de 28 años de desastre, la humanidad no ha aprendido absolutamente nada. Seguimos organizando cultos, peleando por poder y tratando de darle sentido místico a algo que básicamente empezó porque alguien liberó un virus en un laboratorio. En otras palabras, el apocalipsis continúa, pero ahora también tiene templos, profetas y discursos delirantes. ¿Es la mejor película de la saga? No, ni cerca. ¿Es interesante? A ratos. ¿Es rara? Mucho más de lo que probablemente necesitaba hacer, pero al menos tiene el valor de intentar algo distinto. Y en el cine de infectados o de zombies, donde casi todo termina siendo la misma historia con más sangre, eso ya es algo. Así que sí, 28 Years Later, Devon Temple no es la película que reinventará el género, pero sí es una que demuestra que incluso después de casi 3 décadas, el apocalipsis todavía puede ponerse más extraño. No olviden seguirnos y compartirnos en sus historias, así como también nuestro canal de YouTube. Les dejo un saludo y nos vemos en el siguiente.